Buenas a todos. Antes de comenzar, ¿me podrían confirmar si se ve correctamente la pantalla y si me escuchan correctamente? Y ya continuamos. Perfecto. Aquí ya me están escribiendo que es perfecto, listo. Entonces, nada, para recordarles que este tipo de actividades las estamos haciendo todos, pues lo ideal es todos los viernes. Estamos haciendo y es a esta hora, ¿listo? Entonces, para que se programen, cuando tengan dudas, preguntas, estamos dejando nuestros correos, nos pueden escribir aquí en las redes sociales y básicamente la dinámica un poco que estamos manejando es que hacemos el tema que la gente nos pide que hagamos. Entonces, por ejemplo, nos han pedido indicadores, nos piden que expliquemos cierto contexto y demás, como para entender un poco mejor el tema del trading ya en forma como ustedes lo deberían hacer en un broker, ¿listo? Entonces, nada más para recordarles que recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo en el broker Equity, en la parte de la oficina de la TAM. Seguramente no nos han escuchado hablar de nosotros porque llegamos hace año y medio aproximadamente, pero aquí en adelante les aseguro que van a empezar a escuchar mucho más. ¿Listo? Eventualmente para hacerles una breve presentación del broker, recuerden que somos un broker institucional y retail creado desde el 2007 bajo el nombre de Divisa Capital. Pueden ustedes crear una cuenta demo real, en la real pueden tener una cuenta ejecutiva Premier, ¿sí? La Premier recuerden que es con menos spread. Para crear la cuenta es bastante sencillo, ustedes simplemente tienen que subir una foto de su ID y una foto de domicilio y ya tendrían su cuenta creada. ¿Listo? Las plataformas que manejamos recuerden que son MetaTrader 4 y WebTrader. El WebTrader es más sencillo de usar, pero sí les recomiendo utilizar MetaTrader 4 porque tiene más herramientas, ¿no? Entonces, utilicen el WebTrader como para el tema de las operaciones y demás, pero para todo lo que tenga que ver con análisis técnico, indicadores, robots o cualquier cosa por el estilo, sí les recomiendo usar MetaTrader, ¿listo? Y ya para cerrar los productos que van a encontrar, recuerden que son Forex, que es el producto principal de la plataforma. También van a encontrar acciones tanto americanas como europeas y dentro de las acciones norteamericanas van a encontrar acciones de Latinoamérica también, porque hay empresas que cotizan con el ADR en Estados Unidos y pues ustedes pueden tener precisamente acceso a ese tipo de acciones, de despegar y demás. También encuentran commodities y estamos incorporando las criptomonedas. Listo, commodities, índices y estamos incorporando las criptomonedas, pues eventualmente por la alta demanda que ha tenido en los últimos meses todo el movimiento este de las cripto. ¿Listo? Listo, brevemente ya con esa presentación, sí les quería hablar mucho y varias personas me estaban pidiendo el tema como más psicológico del trading. Sí, ustedes cuando están, digamos, buscando información, cuando vayan a operar, sí, información técnica fundamental, contexto de que lo que está pasando ahorita, digamos que esa información que por así decirlo ustedes pueden cuantificar, ¿sí? Entonces ustedes dicen, listo, por esto que está pasando en Estados Unidos y por esto que está pasando en China es probable que el euro dólar suba o baje, etcétera, etcétera, ¿no? O digamos que es mucho más fácil hacerlo con los precios. El tema de pintar líneas de tendencias y demás en un gráfico, pues es básicamente cuantificar la información porque ustedes están trabajando con información que tiene que ver con el precio, ¿no? Eh, pero entonces hay una parte, digamos que de todo este sistema, ¿sí? De operativa que ya es un tema más humano, por así decirlo, y es el tema de cómo se comportan las personas a la hora de operar, ¿sí? Entonces, siempre ustedes recuerden que precisamente el comportamiento humano es lo que hace que exista el mercado, porque siempre el mercado se va a mover por opiniones diferentes, ¿no? Entonces existe un activo y hay personas que van a creer que ese activo vale mucho, entonces lo van a querer comprar, y hay personas que van a creer que ese activo no vale nada, entonces lo van a querer vender, y pues por eso es que los precios de algo suben y bajan. Entonces, todo el tiempo que ustedes están viendo un gráfico, están básicamente viendo cómo se está comportando la gente con ese activo. Sí, hay personas que piensan que tiene valor y hay personas que piensan que no tiene valor. Entonces, eso es una parte aplicada, digamos, a las finanzas y hay todo un tema de teoría de behavioral finance que se encarga de ver cómo se comportan las personas en ciertos contextos. Pero aquí lo que les quiero mostrar más es cómo deberían ustedes mirar lo que están haciendo ustedes mismos, porque así como les va a afectar el comportamiento de otras personas, les va a afectar muchísimo más también cómo se comporten ustedes al reaccionar al comportamiento de los demás, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo,
eh, si ustedes están viviendo en un contexto donde hay una burbuja o una caída del precio bastante fuerte, pues ahí ustedes puede que corran el riesgo de que se vayan con la ola, se dejen llevar con el pánico y demás. Y digamos que esa es la idea de cómo aprender a diferenciar los contextos, porque recuerden que el mercado siempre va a tener varias etapas, ¿no? Entonces, siempre van a haber etapa de crecimiento, etapa de consolidación y pues eventualmente la etapa en donde todo se cae, porque es como el ciclo natural de las cosas. La idea es como que ustedes sepan un poco qué es lo que mueve más a la gente, cómo se clasifican los individuos para poder reaccionar un poco mejor. Es como la idea que les quiero mostrar hoy. Entonces, básicamente, el psicotrading es el control emocional a la hora de operar. Se aplica a todos los tipos de traders. No, es muy difícil que ustedes logren eliminar totalmente la faceta emocional. Lo que sí pueden hacer es mitigarla. ¿Sí? No, no hay ningún trader que no tenga faceta emocional, a menos que sea o opere con robots, pero igual hay una parte emocional que se aplica. Pero sí se puede mitigar. Entonces, eso es, creo lo que quiero que empiecen a entender. Se aplica a todos los tipos de traders, entonces si ustedes son scalpers, si son intraday, swing o long terms, van a eventualmente sufrir algún tipo de, como digamos, de contexto emocional. Recuerden mucho que esto, ustedes siempre tienen que tener de partida los objetivos que tengan, entonces no es lo mismo si ustedes esperan ganancias en una hora o si ustedes quieren esperar ganancias en 2 o 3 meses, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a empezar sobre todo al tema de operar, sí tienen que tener muy en cuenta en qué tipo de operativas están enfocados, porque de ahí sale el resto, por así decirlo. Entonces, un scalper no analiza lo mismo que analiza un intraday y viceversa y viceversa. Y eventualmente las emociones van a variar mucho porque el scalper va a tener todo muy rápido. Puede que el swing y el long term pues vivan las cosas mucho más a largo plazo. Entonces, no va a ser, digamos que ustedes no van a vivir lo mismo en el tema psicológico. Pero entonces sí, siempre miren hacia dónde son sus objetivos. Si ustedes son muy de objetivos a corto plazo, pues miren el tema del scalping y trade. Si son objetivos ya de más mediano plazo, el swing. Y si son objetivos a largo plazo, pues son long term traders y ya es esperar semanas o incluso meses por sus operaciones, ¿no? También les quería decir que muchas veces se pierde no por no actuar con racionalidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Recuerden siempre que toda la información que ustedes están viendo, siempre la están viendo muchas personas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven el mercado, digamos, ustedes ven el eurodólar, hay mucha información del eurodólar, tanto de noticias como de gráficos de precios y demás, y esa información la está viendo muchas personas. Entonces, ¿por qué hay personas que ganan y por qué hay personas que pierden? Porque puede que no sea por el tema de la falta de información en donde está el error, sino por la opinión que tiene y el manejo psicológico del tema a la hora de operar, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que pueden tener un análisis muy bueno, pueden tener toda la información disponible, pero entonces digamos que el tema de no querer perder, entonces hacer una operación muy rápido o querer ganar mucho, entonces de pronto la dejan abierta mucho tiempo más de lo que debería. Entonces todo eso es lo que empieza a hacer el cambio cuando ustedes están ya promediando las ganancias y las pérdidas, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta porque digamos que se compone de un todo y no solamente que ustedes sean buenos en análisis técnico y fundamental y dejen el resto de lado, no, es como un equilibrio de cosas para que puedan actuar un poco mejor, ¿sí? Entonces, aquí les quería dar como un ejemplo como los tipos de emociones más conflictivas. Entonces, mucho cuidado con el miedo, la euforia y la avaricia, porque digamos que son las tres que históricamente más se han visto a la hora de operar. Entonces, el miedo, sobre todo el miedo a perder, lo que se llama los aversion, ¿sí? Que es el miedo a perder, al miedo a arriesgar, por así decirlo. Y también se puede separar en el miedo a perder todas las oportunidades. Entonces, hay dos facetas que ustedes pueden ver ahí. Y es el miedo en sí a perder, que los va a hacer ustedes precisamente a no aprovechar oportunidades por ese mismo miedo a perder capital. Y esta otra faceta del miedo, que es el miedo a no perderse todas las oportunidades. Entonces es probable que ustedes estén sobre invirtiendo, sí que estén invirtiendo en muchos activos solo por no perder las oportunidades que puedan haber. Y pues ese también puede ser un error gravísimo, ¿no? Entonces hay como dos facetas que ustedes se van a poder enfrentar, que es el miedo a perderse las oportunidades y el miedo a perder en sí dinero, que eventualmente pues sí o sí lo tiene que vivir para ir superándolo, ¿no? El tema de la euforia, tengan mucho cuidado porque esto se da más que todo cuando ustedes tienen una racha ganadora. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes hoy invirtieron $1,000 y ganaron 1,500, después invirtieron 1,500 y llegaron a 2,000, al siguiente día 2,500, 3,000, 4,000, digamos que llegaron a 5,000. Eh, Esas buenas rachas lo que pueden causar en el ser humano son como una sobreconfianza, ¿sí? Entonces un sentimiento de euforia, sobreconfianza, y esto es lo que tiende a que las personas
empiezan a cometer más errores, ¿no? Entonces empiezan a creer que el tema de invertir es fácil, que digamos que hacen todo correctamente, que aprovechan al máximo las oportunidades y empiezan digamos, cometer errores que no cometían antes y esto los puede llevar después a que todo eso que ganaron se vaya a una racha perdedora precisamente. Mucho cuidado con la euforia porque eso es como un conflicto que siempre van a tener ahí, sobre todo con las ganancias, ¿sí? Entonces, recuerden que como les dije, el ser humano es un ser tanto racional como emocional y el tema de ustedes verse enfrentados a pérdidas y ganancias que no sean en un tiempo fijo, es decir, que no pasa como si ustedes tuvieran un trabajo y al final del mes les llega el cheque cada mes, sino que aquí les puede llegar otro día o en el siguiente minuto pueden ganar o perder dinero, entonces todo esto va a jugar con el tema emocional y ahí es donde la gente empieza a cometer errores mucho, ¿sí? También, ¿qué pasa con el tema de la avaricia? Entonces, siempre tengo cuidado con el tema de querer ganar más muy rápido. ¿Por qué? Porque esto, hay un equilibrio, digamos, de las cosas y digamos que no siempre va a funcionar de la misma manera. Entonces, si ustedes quieren siempre ganar más muy rápido, esto los va a llevar obligatoriamente a arriesgar más, porque si arriesgan más, si no arriesgan más, no van a ganar más. Esa es como la lógica del sistema. Entonces, al arriesgar más, precisamente si ustedes no están tomando las mejores decisiones, pues van a terminar perdiendo más. Y si pierden más, pues eso los va a llevar otra vez al tema de querer recuperar todo muy rápido y seguramente van a seguir perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y es cuando la gente empieza a llevar las cuentas a cero muy rápido, ¿no? Entonces, eh, esto le ha pasado a muchas personas. Recuerden que es algo totalmente normal y siempre el comportamiento que se ve mucho cuando las personas tienden a llevar las cuentas a cero es que se dejan llevar, digamos, por ese mismo tema emocional. Entonces, lo que les digo, empiezan a perder, quieren recuperar eso muy rápido, empiezan a arriesgar más, arriesgar más, arriesgar más. Ya cuando, como tienen el tema emocional un poco descuadrado, empiezan a tomar malas decisiones y eso lleva a que la cuenta efectivamente llegue a cero muy rápido, ¿sí? Y es un tema que se ha visto muchas veces sobre todo desde aquí, desde la perspectiva del broker, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de temas. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como para empezar a manejar un poco eso? Primero, tienen que reconocer efectivamente ustedes cómo se comportan. Hay algo que se llama el umbral del dolor. Ustedes tienen que reconocer y superar ese umbral del dolor, que es precisamente lo que los afecta a ustedes cuando operan, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos aquí el umbral del dolor? El miedo que se tiene a perder. ¿Cómo ustedes superan el miedo que tienen a perder? Pues precisamente perdiendo y sabiendo que de cada 5 o 6 veces que ustedes operen, van a perder dos o incluso tres en algunas ocasiones. Entonces, siempre tener en cuenta el tema probabilístico. Entonces, por valor esperado, que ahorita les voy a explicar un poquito ese concepto, ustedes nunca van a ganar el 100% de las veces, ¿sí? La idea es que tengan un porcentaje más alto que las veces que pierden. Entonces, si ustedes ganan el 70 y pierden el 30, pues ahí están viendo que el sistema tiende a ser rentable, pero es muy difícil que ustedes lleguen al tema de ganar el 100% de las veces porque no va a ocurrir, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes saben que sí o sí alguna vez se van a ver enfrentados a las pérdidas, digamos que eso ayuda a reducir un poco el tema de la emoción, porque sí, eventualmente pues les va a dar rabia, de pronto frustración y demás, pero no va a ser igual porque ustedes ya lo tenían pronosticado y era algo que esperaban, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se vuelve algo que no esperan, es decir, que ustedes abren una cuenta, no tienen, por así decirlo, un plan y empiezan a operar y empiezan a perder, a perder, a perder, pues es algo que no se esperaban y es donde precisamente ahí empiezan a cometer error tras error tras error. Y digamos que todo tiende a ir para abajo y tiende a afectar bastante, por así decirlo, ¿no? Es completamente imposible lo que les decía, nunca perder haciendo trading. Entonces la idea es como tenerlo en cuenta. Vamos a ver un pequeño ejemplo del valor esperado, pero aquí sí les quería decir, tengan mucho cuidado porque la idea es como saber que ustedes van a perder en alguna ocasión, pero tener esa pérdida medida, ¿sí? No, tampoco es que ustedes dejen de lado, listo, como eventualmente voy a perder, entonces voy a hacer lo que sea, no importa si pierdo o si gano, porque ahí también puede haber un problema, ¿no? Entonces, siempre tienen que reconocer la pérdida y saber hasta dónde están dispuestos a perder, eh, por así decirlo, ya en su mente, o en un Excel, o en donde lo puedan hacer, pero tienen que tenerlo, por así decirlo, cuantificado para que no les vaya a afectar la cuenta, precisamente, ¿listo? Les vamos a mostrar un pequeño ejemplo en el momento. Bueno, antes de mostrar ese ejemplo, les quería explicar un poco el tema del valor esperado. Eso es algo que se toma mucho, sobre todo en estadística, el tema del valor esperado. Y básicamente lo que les muestro a ustedes el valor esperado o de donde salió este concepto, por así decirlo, es el tema de las probabilidades, ¿no? Entonces, básicamente el valor esperado es la probabilidad por el resultado y digamos que la suma de esas probabilidades y los resultados nos van a dar un valor. Sí, eventualmente si el valor es positivo es porque está funcionando, si es negativo es porque no
están funcionando. Ahorita se les va a mostrar cómo lo pueden calcular. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes deberían estar aplicando cuando estén operando. ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen que operar a su favor, es decir, que ustedes tienen que operar con una probabilidad a su favor y no en su contra, ¿sí? Que aquí es donde siempre muestro el tema de las opciones binarias, porque les voy a mostrar un ejemplo muy, muy sencillo. Y entonces recuerden que todos los mercados, generalmente todos los mercados que ustedes se vayan a encontrar, entonces si están en FX, si están en acciones, ¿cierto? Si están en FX, si están en stocks, si están en commodities, generalmente estos mercados van a ser un juego de suma cero, ¿cierto? Un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ustedes están invirtiendo, entonces lo que ustedes se ganan, otra persona lo está perdiendo, ¿no? Entonces ustedes ganan algo, número X, y otra persona pierde el número X, ¿sí? La misma cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es un juego de suma cero. Eventualmente aquí se resta el spread y demás, pero pues sigue siendo una relación casi 1 a 1 que se aplica. Entonces, cada vez que ustedes ganan o pierden en Forex, alguien en el otro lado, que es el otro participante del mercado, gana o pierde lo que ustedes también están operando, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un juego de suma cero. ¿Qué pasa? Hay otro tipo de activos, entonces están las opciones, que es otro tipo de activos, que no funciona de esta manera. En este caso, las opciones no son un juego de suma cero, sino es muy probable que alguien gane una cierta cantidad y otro pierda una cantidad mucha más grande por el tema de cómo funcionan las opciones como tal, ¿sí? Pero entonces recuerden que de las opciones tradicionales salió otro producto que ahorita se puso muy de moda, que son las opciones binarias, ¿no? Entonces las opciones binarias no son opciones tradicionales, sino es algo que salió de cómo funcionaban las opciones. ¿Qué pasa con las opciones binarias? Entonces, si ustedes van y miran el funcionamiento precisamente del producto, entonces ustedes les ofrecen una posición a un tiempo determinado, ¿cierto? Y entonces aquí hay dos opciones. Entonces, la primera opción es que ustedes se pueden ganar, por así decirlo, el 80% de esa operación, ¿cierto? En un tiempo determinado. Y la otra opción es que ustedes pueden perder el 100% de esa operación en un tiempo determinado, ¿no? Aquí ya el tema del valor esperado empieza a alarmar, digamos, a decir algo que no está bien. ¿Por qué? Porque como está estructurado el mercado como tal de opciones binarias, tiende a no funcionar bien para la gente que está operando. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una probabilidad de ganar del 80 y de perder del 100 en cada operación individual, a la larga ustedes van a perder dinero por tema probabilístico, ¿sí? Entonces, puede que no les pasen 5 operaciones, pero si ustedes hacen 100, 200 operaciones, van a estar a la larga perdiendo dinero porque no tienen la probabilidad a su favor, ¿sí? Porque no es un juego de suma cero y ahí es donde empieza a afectar, pues, el tema, ¿sí? Entonces quiero que tengan mucho esto en cuenta porque cada activo que estén operando siempre va a tener este tipo de características. Entonces, como les digo, si están mirando Forex, si están mirando acciones, commodities, ahí como es un juego de suma cero, en teoría ustedes tienen la misma probabilidad que la otra persona que está en su contraparte. Entonces, no, digamos que está un poco más equilibrado. Si están en activos como las opciones o las opciones binarias, tienen que tener en cuenta que la probabilidad a la larga siempre va a estar en su contra, entonces también tienen que un poco medir eso y tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Les voy a mostrar, digamos, entonces ya con todo esto, digamos, de probabilidad, cómo ustedes pueden empezar a calcular fácilmente. Voy a mostrar aquí un archivo de Excel. Entonces, listo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, por así decirlo. Entonces, digamos que tenemos cualquier par. Digamos que tenemos el euro dólar, ¿cierto? Entonces, estamos operando en un par muy conocido que es el euro dólar. Entonces, es muy importante. Recuerden que Forex se mueve mucho por el tema de los pips. Entonces, la unidad de medida en Forex se toma como pips, ¿sí? Que se movió 10 pips, se movió 20 pips. En commodities y índices se toma mucho por puntos, ¿sí? Y en acciones se toma mucho por porcentaje. Entonces, cuando ustedes vean pips es Forex, cuando vean puntos de pronto son futuros y cuando vean porcentaje seguramente son acciones, ¿no? Entonces, siempre mírenlo de esa manera. Eh, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, cualquier par de eurodólar, digamos que ustedes tienen eurodólar y están utilizando, por así decirlo, una estrategia sencilla y básica que se basa en soportes y resistencias. Entonces, digamos que cuando llega el soporte, ustedes compran y cuando llega la resistencia, venden y ya. Y en eso se basa su estrategia y quieren probar el valor esperado de la estrategia, a ver si está haciendo bueno o está haciendo mal. Entonces, hagamos un ejercicio. Digamos que ustedes hicieron 10 operaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos 10 operaciones en la parte de arriba. Entonces van a calcular cada operación. Entonces digamos que en la primera perdieron 5 pips, en la segunda perdieron 30, en la tercera perdieron 20, en la cuarta ganaron 50, en la quinta menos 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes registraron sus operaciones que hicieron en días o en semanas o en marco de tiempo que estén usando. Entonces al final si ustedes hacen el promedio de esas 10 operaciones, les da que
les da que la cantidad de pips que ganaron en total fueron 85, ¿no? Entonces ahí ya tienen su cantidad de pips que ganaron al final de todas las operaciones. Entonces, ya pasando eso, ustedes van a empezar a mirar cómo está siendo el valor esperado de la estrategia. Entonces, van a calcular el valor esperado, entonces calculan el total de trades, ¿sí? Entonces fueron 10 trades los que hicieron acá, aquí hicimos 10 trades, ¿cierto? ¿Cuántos trades ganadores tuvieron? Entonces aquí fueron 3 los que tuvieron ganadores y perdedores tuvieron 7 trades perdedores, ¿no? Entonces 3 ganadores, 7 perdedores, ¿no? Entonces aquí tenemos número de ganadores, número de perdedores, ¿cierto? Entonces, las veces, el porcentaje de veces que ustedes ganaron fue el 30% y el porcentaje de veces que ustedes perdieron fue el 70%, ¿sí? Y sacan el promedio de los pips. Entonces, promedio de los pips ganadores, el promedio de los pips ganadores y el promedio de los pips perdedores, ¿cierto? Ya con esto, ustedes tienen la probabilidad, que es esta de acá, 0,3 y 0,7, y tienen el valor de la probabilidad. Entonces, cuando ustedes suman y multiplican esto, les da el valor esperado, que en este caso es un número positivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir, digamos, este número que aparece ahí? Eventualmente esto es ideal hacerlo con muchísimas más operaciones, pero cuando a ustedes les aparece el producto acá, digamos, les aparece 8.5 pips. Esto quiere decir que según como ustedes están operando, a la larga, si lo hacen muchas veces y se hacen muchas posiciones, ustedes podrían esperar ganar por posición aproximadamente 10 pips a la larga, porque eso es lo que ustedes están haciendo y cómo se está comportando el sistema, ¿sí? Entonces, eventualmente sí, es un sistema rentable, pues que en el total da mucho más que 10 pips, pero eso es lo que estarían ganando ustedes a la larga eh, en promedio, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Por qué pasa esto? Por el tema del tema probabilístico. Aquí, como la probabilidad de los trades, por así decirlo, ganadores es menor a la de los perdedores, ahí hay un problema, pero esto lo compensa con la cantidad de ganancia que hay en los pocos trades ganadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, su estrategia puede perder mucho por cruces falsos, pero cuando cumple la expectativa, gana mucho en ese movimiento. Entonces ahí sopesa las pérdidas que tuvieron, ¿no? Si quieren ver, por ejemplo, un sistema más equilibrado, entonces ya sería, por ejemplo, poner acá 5, poner acá 10, ¿cierto? Que dejemos esto en 5 y 5, entonces aquí quitarle un poco la ganancia y ponerla por ahí en 20, ¿cierto? Y dejarla así. Entonces ya, esto es un sistema más equilibrado donde usted ganaron 5 veces, perdieron 5 veces, pero las veces que ganaron, ganaron un poco más de las que perdieron y por eso el sistema es rentable, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que se basen y se den cuenta es que siempre ustedes pueden medir el histórico de lo que están haciendo y eso es como la idea. Recuerden que muchas veces, si ustedes se pueden a buscar todo el tema psicológico y demás en línea, a él siempre les va a estar recomendando que miren el tema del journal, que cada cosa que hagan ustedes vayan registrando precisamente para que se den cuenta de todo esto y demás. Y pues eso es como la idea de empezar a cuantificar en números ya lo que ustedes están haciendo y ahí se van a dar cuenta de probabilísticamente cómo les está yendo y si les va bien o si les va mal, ¿no? ¿Qué les quería también mostrar con esto? Que ustedes no se basen en que ustedes son buenos o malos dependiendo de cuántas veces ganan o cuántas veces pierden. ¿Por qué? Porque esa no es la probabilidad absoluta del sistema como tal, ¿sí? La probabilidad, recuerden que va el resultado con el número de veces que ustedes ganan y pierden, entonces es un conjunto de 2 reglas que ustedes tienen que tener en cuenta. Como les dije ahorita, puede que pierdan 7 veces y solo ganen 3 veces de las 10 veces que operan, pero si en esas 3 veces ganan mucho más, pues eventualmente están haciendo las cosas bien, ¿sí? O como pueden tener algo más equilibrado que ganan 5 y pierden 5, o hay personas que ganan 9 y pierden una. Esto ya depende de lo que ustedes estén trabajando y demás, ¿listo? ¿Cuál sería el problema? Cuando ustedes estén viendo que están utilizando algo que les está funcionando y ese algo que están utilizando precisamente empieza a darles este tipo de resultados. Entonces, cuando ustedes ya lo ponen en Excel y empiezan a mirar, entonces ustedes el resultado el valor esperado es negativo y ahí es donde sí hay un problema que hay que corregir sí o sí porque ustedes no, o sea, a medida que están operando y operando, a la larga van a terminar perdiendo dinero, entonces literalmente lo mejor que podrían hacer es no hacer nada, ¿sí? Porque perderían menos que operando. Entonces cuando ustedes ya empiezan a ver que el sistema no es rentable, que hay un problema de algo, puede ser de análisis, puede ser de ajuste de posiciones, sí, puede ser emocional, pero entonces hay algo que hay que ajustar porque no está funcionando, ¿no? Eso es lo que siempre quiero que se den cuenta, que estén, digamos que lo tengan muy claro, porque eso es lo que sí o sí termina afectando todo el tema de cómo se vaya desarrollando la operativa que ustedes estén haciendo en la plataforma, ¿sí? También que les iba a mencionar, si ustedes tienen todos estos números, eventualmente va a ser mucho más fácil controlar ese tema de pérdidas y ganancias porque ustedes ya están esperando algo, ¿sí? Entonces ustedes tienen en su cabeza
que la pérdida promedio puede ser de tanto, entonces ustedes dicen, no, la pérdida promedio que puede tener máximo son unos aproximadamente 10 o 30 pips por día y la ganancia promedio son unos 20, 30 pips por día, pues ya eso les ayuda a mitigar un poco más el tema de las emociones porque ya lo están cuantificando, ¿no? Entonces cuando usted lo tiene cuantificado y claro, pues es mucho más sencillo no lanzarse sin nada con los ojos cerrados a lanzarse ya esperando algo y esperando eventualmente alguna ganancia concreta o alguna pérdida concreta y pues pueden mitigar un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que sí les va a suceder? Siempre recuerden que hay algo que se llama casos fortuitos, que es cuando el contexto del mercado funciona de una manera muy agresiva y esto va a pasar. Ha pasado toda la historia, pasó en el 2008, pasó en el 2015, en los 2000, en los 90 y son esos sucesos, eventos que precisamente se llaman cisnes negros o algo por el estilo que pues ustedes no van a poder pronosticar, pero pues tienen que tener en cuenta que algún día pues les va a tocar vivir de alguna u otra manera cierto comportamiento que no van a poder controlar, pero eso también es totalmente normal que suceda porque ha sucedido toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso les quería mostrar con el tema del valor esperado. Mucho cuidado con el tema de las pérdidas. ¿Por qué? Entonces, sí, sí, lo que les dije al principio, siempre tengan en cuenta la pérdida y que posiblemente alguna vez van a perder, pero tenganla en la mente como un número, porque ustedes no pueden dejar que eventualmente su cuenta vaya a perder y perder y perder y seguir perdiendo y no ponen la atención porque eso a la larga va a afectar, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que vean como el impacto que tiene el tema de las pérdidas cuando ustedes están haciendo algo. Entonces, digamos que hay una persona que empezó con $10,000, ¿sí? Por ejemplo, entonces empezó con $10,000 a operar, y digamos que tuvo una serie de trades malos, y entonces digamos que nos ubicamos acá. Entonces empezó con $10,000, tuvo una serie de trades malos eventualmente, y entonces perdió el 25%. Entonces, perdió el 25% acá. Entonces, vamos a estar mejor. Digamos que perder el 25% de la cuenta, sí que es una pérdida bastante grande. Esto en dólares son $2,500, entonces tenía un balance inicial de $10,000 y quedó un balance final de $7,500, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que cuando esta persona pierde esa cantidad de dinero, el porcentaje que necesita ahora para recuperarse es del 33.33%. Entonces, perdió el 25%, pero ahora lo que necesita recuperar es el 33%, es decir, pierde el 25%, ¿sí? Y ahora para volver a levantarse, tiene que superar el 33%. ¿Por qué? Eso se da básicamente porque ahora esta persona aquí tenía $10,000, ¿sí? Y aquí ahora tiene $7,500, ¿cierto? Entonces, para volver acá, para volver hasta allá, este porcentaje de ganancia es mucho mayor que el porcentaje que perdió inicialmente, ¿cierto? Porque tiene menos balance. Entonces, ustedes recuerden que no es lo mismo ganar 25% con $10,000 a ganar 25% con $7,500, ¿sí? Y inclusive menos ganar el 25%, ese mismo 25% con $1,000, ¿sí? Que equivale a los 2,500. ¿Por qué? Porque cada vez ustedes tienen menos balance y cada vez va a ser mucho más difícil el tema de volver a lo mismo con menos dinero. Entonces, eso es como el ciclo normal de las cosas. Entonces, tengan mucho cuidado porque eso pasa cuando pierden el 25, tienen que volver a recuperar el 33. Eventualmente, si ustedes empiezan con 10,000 y pierden el 25%, pues aquí, además de la pérdida de $2,500, además de que van a tener que conseguir el 33% para recuperarse, pues aquí van a aparecer varias emociones como el miedo, ¿sí? La frustración, ¿sí? Entonces la irracionalidad, la ansiedad, ¿cierto? De pronto la avaricia también, de querer recuperar todo muy rápido. Entonces, este conjunto con menos balance, con más ganancia esperada para volver al principio, es muy probable que los lleve mucho más abajo y mucho más abajo y mucho más abajo. Entonces, ahí ustedes empiezan a entrar como en un hoyo sin fondo en donde van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y ya llegan a perder toda la cuenta por este conjunto de cosas, ¿no? Entonces, tengan cuidado con las pérdidas, lo que les digo, siempre cuantifíquenlas, pero no las dejen de lado como, listo, entonces Julián me dijo que no debería tener en cuenta las pérdidas, voy a dejar que pierda ya, no, tienen que tenerlas presentes porque cada vez que ustedes pierdan, pues la cuenta va a ser mucho más débil y eventualmente eso se va a volver una bola de nieve que no van a poder detener. Entonces no es como la idea que les debería pasar. Entonces, sí, siempre tengan muy claro esto porque ustedes, por ejemplo, pierden el 60, empiezan con $10,000 y pierden el 60% de la cuenta, es decir, $6,000, ya necesitan 150% de ganancias para volver al principio. Entonces, esto para volver exactamente al principio necesitan en ganancias. Entonces, esto es una ganancia muy complicada para hacerla y sobre todo cuando ustedes tienen estos sesgos de acá que ya se crearon por el tema de haber perdido, ¿no? El miedo, la avaricia y demás.
Entonces tengan mucho cuidado con el tema de, de las pérdidas y traten de cuantificarlas y controlarlas, porque eso es en lo que he visto que fallan la mayoría de personas que precisamente no, pues pierden dinero, que empiezan a dejar como correr esas pérdidas, no le toman como, no le prestan mucha atención al tema de emocional y empiezan a perder, a perder, a perder, a perder hasta que pierden la cuenta totalmente, ¿no? Listo, ¿y cómo pueden hacer eso? Básicamente lo pueden hacer de varias maneras. Ustedes siempre tengan en cuenta que en todas las plataformas que ustedes estén usando van a ver como calculadoras y demás, entonces ustedes siempre van a poder calcular el tema de las pérdidas, de las ganancias y demás. Ustedes pueden hacer las calculadoras en Excel. Recuerden que todas las fórmulas de Forex ustedes las pueden encontrar en internet gratis y ahí pueden armar su calculadora o la pueden utilizar directamente en las plataformas. ¿Sí? Digamos, ustedes se van a la plataforma de Equity, pues vamos acá, ¿cierto? Y les vamos al web trader. Ahí eventualmente les va a calcular cuánto es su ganancia, cuánto es su pérdida y demás, ¿no? Entonces en la parte de la derecha les va a hacer el salir el cuadro de operaciones. Ahí ustedes pueden ver, entonces quiero vender, cuándo quiero ganar, cuántos pips y ahí cuánto voy a ganar en dólares, en porcentaje o como quieran. Pero siempre tenganlo presente porque así es que ustedes pueden empezar a cuantificar. Si ustedes ya saben en porcentaje cuánto esperan ganar y perder, pues eso lo pueden registrar, empiezan a cuantificar y pues eventualmente empiezan a hacer todo esto que les estoy diciendo del valor esperado, de las emociones y demás, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero que tengan ahí en cuenta. Listo, perfecto. Otra cosa que también quiero que vean un poco entonces es cómo se clasifican las personas, ¿sí? Entonces ya más allá del tema de cuantificar todo las ganancias y las pérdidas, quiero ver que vean cómo se clasifican cada tipo de personas que ustedes se van a encontrar. Y ahí también quiero que como que hagan el ejercicio ustedes mismos para ver en dónde se están ubicando, ¿no? Entonces hay cuatro, por así decirlo, tipo de clasificaciones como tal, digamos que cobijan todo ese tipo de sesgos emocionales que hay y que identifican posiblemente cómo se comporta el ser humano. Entonces está el Passive Observer, Friendly Follower, Independent Individualist y Active Accumulator. ¿Sí? Entonces aquí están las cuatro calificaciones de las personas. Entonces, identificarlas es muy fácil. El Passive Observer es mucha aversión al riesgo, es decir, que esto se traduce en mucho miedo a perder, que una persona que no está dispuesta a arriesgar absolutamente nada. Y estas personas lo que tienden a hacer es jalarse o pegarse a un índice, al comportamiento de un índice y no esperar nada más, ¿sí? Entonces, digamos que es muchísima aversión al riesgo que los impide muchas veces desaprovechar muchas oportunidades. Friendly follower, aquí hay otro tipo de personas que ya son un poco más, aceptan un poco más el riesgo, digamos que los podríamos tomar como un riesgo moderado, por así decirlo. Entonces, esto es riesgo moderado, esto es riesgo extremadamente bajo, ¿sí? Riesgo muy bajo. Esto ya tiende a ser riesgo moderado, entonces riesgo medio bajo. Pero entonces, ¿qué le pasa a este tipo de personas? Se suelen guiar mucho de los consejos. Siempre que ustedes tiendan a ver el tema del friend y follower o sientan que están ahí, es una persona que precisamente por falta de conocimientos o, o digamos que falta de criterio propio se deja guiar mucho de lo que le dice la gente. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo me abro una cuenta en el broker, equity, empiezo a operar y otra persona me dice, no, mire, opere esto porque yo creo que va a subir o opere esta criptomoneda porque creo que va a subir. Y si uno lo hace sin hacer precisamente un poco de análisis propio para ver si vale la pena o no vale la pena, pues eventualmente uno está haciendo un friendly follower en ese caso, ¿no? Entonces también para que aprendan en la clasificación de friendly follower. Independent Individualist es todo lo contrario, es precisamente una persona que ha crecido sola con su capital y siempre toma decisiones independientes. Y entonces ahí se van a ubicar las personas que siempre les gusta tomar el control de sus decisiones, que no les gusta que otra persona por así decirlo, les opere el dinero y demás. Entonces ahí va a estar también el problema y el tema del Independent Individualist. Y el caso más extremo, entonces recuerden que estos los dos extremos son estos, Passive Preserver y Active Accumulator. ¿Listo? Entonces, Activa como líder es el amante a riesgo, el que apuesta sin pensar, ¿sí? Entonces, el que apuesta mucho capital y demás, y siempre está dispuesto a arriesgar mucho para ganar precisamente mucho más, ¿listo? ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí o sí ustedes deben estar ubicados en alguno de estos. Precisamente no es malo porque así es como nos comportamos todos los seres humanos, pero lo importante es identificar cuál. Entonces, cada, cada uno de estos clasificaciones, por así decirlo, de comportamiento, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eventualmente el passive sirve es una persona que es muy difícil que queme la cuenta porque precisamente arriesga muy poco, ¿sí?
Entonces es una persona que arriesga muy poco, que se toma mucha moderación a la hora de tomar decisiones, que piensa, digamos, mucho antes de tomar una decisión y eso puede que lo ayude muchas veces, pero otras veces puede que esté perdiendo bastantes oportunidades. Entonces puede que no gane, pero puede que no esté perdiendo, pero deja de ganar. ¿Sí? Entonces hay muchas oportunidades que eventualmente no se están, no se están cumpliendo y las puede perder. Entonces la idea es como identificar y ver el tipo de comportamiento que están teniendo ahí. El fin le fue ver lo que les digo, es un riesgo más moderado que eventualmente es muy difícil también que pierda la cuenta porque toma riesgo moderado. El problema es que muchas veces se deja guiar de las decisiones de otras personas y puede que estas decisiones no sean las mejores, que no se haya hecho digamos que el due diligence o la investigación respectiva de cada decisión y esto los puede llevar a perder grandes cantidades de dinero precisamente por no tomarse las cosas un poco más personales. También le pasa el caso del Independent Individual, es precisamente ese tema de tomar todas las decisiones él mismo también puede hacer que pierdan muchas oportunidades porque recuerden que una persona no puede saberlo todo. No hay una persona que sepa todas las oportunidades que hay todo el momento, entonces puede que algún consejo que le hubiera dado a otra persona le hubiera funcionado bastante y no lo hizo por el tema de querer hacer todo él mismo, ¿no? Y pues está el active accumulator, que es una persona que pues eventualmente puede aceptar consejos y opiniones de las demás personas, pero son personas que se dejan llevar mucho por el tema de la avaricia y arriesgar mucho para ganar, ¿no? Entonces esto también eventualmente los puede llevar a tener pérdidas muy grandes en poco tiempo y ahí pueden haber ciertos tipos de problemas. Entonces, como les digo, no es un problema estar aquí porque sí o sí ustedes van a estar en alguno de estos o en una combinación de alguno de estos. Lo importante es cómo identificarlos para saber qué errores pueden tener y cómo los pueden ir mejorando. Esto es básicamente la idea de cómo empezar a clasificarse cada uno en este tipo de comportamientos, ¿no? Y listo, ya al final cuando ustedes han hecho todo esto, pues ya en teoría es lo que les permitiría todo esto, es empezar más su propio, como por así decirlo, plan para que empiecen a cumplir. Entonces recuerden que un sistema, muchas veces he visto que las personas se meten acá y empiezan listo. Entonces me meto a operar, hago análisis técnico de una gráfica, pinto, digamos, los indicadores, que está creciendo, que está bajando, y ahí empiezo a comprar y empiezo a vender. Muchas veces a estas personas les va bien o les puede ir también muy mal. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta otros aspectos que ustedes deberían estar trabajando para que precisamente empiecen a crear algo más desarrollado, más consistente y que pues esto los empiece a ayudar mucho más. Entonces recuerden que un sistema, y siempre he visto que la gente cree que un sistema es una estrategia, digamos, de algo técnico. Un sistema es como la recopilación de todo, ¿sí? Entonces, un sistema de trading, que es lo que usan, lo que se usa mucho en el trading profesional. Entonces, ahí ustedes tienen el tema del análisis técnico, también pueden tener el tema del análisis fundamental, money management, que miren, eso es todo el tema del manejo del riesgo. Entonces, cuando stop loss ustedes ponen, cuánto take profit, ¿cierto? Entonces, todo el tema de la volatilidad también, pues, cuánto se mueven los activos, cuánto espero ganar si se mueve tanto, cuánto espero perder si se mueve tanto. Entonces, todo el tema del money management, manejo de la psicología, que es lo que les empecé a decir un poco de conocer sus sesgos, de empezar a manejar todo ese tema emocional. Está el monitoreo y ya con todos estos puntos, ustedes podrían decir que tienen completo su sistema, en sí su sistema de trading. ¿Por qué? Porque ya están tomando todas las puntas posibles, ¿sí? Entonces, no solo consiste, eso les quiero decir, no solo consiste en saber si algo va a subir o va a bajar, sino consiste en cumplir todos estos pasos para precisamente aprovechar esa subida o aprovechar esa caída, ¿sí? De la mejor manera posible o mitigarla de la mejor manera posible, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no siempre van a ganar, seguramente, y lo ideal es que no siempre pierdan tampoco. La idea es que traten de mitigar todo eso como con el conjunto de todo. Entonces, cuando ustedes se pregunten qué es un sistema, pueden ser técnicos, pueden ser fundamentales, pueden ser los dos, ¿sí? Porque hay personas que usan los dos, pero lo importante siempre es combinar estos dos con de aquí para abajo. Entonces, métanle a su money management, take profit, stop loss, métanle manejo psicológico y métanle monitoreo. Si tampoco es que se vayan y dejen todo eso, que pongan take profit, stop loss y lo dejen a perpetuidad, porque hay contextos que pueden cambiar y a veces ustedes van a tener que ajustar el take profit o el stop loss porque algo cambió, y lo van a tener que hacer. ¿Listo? Entonces, también cumplan todos los pasos, pero al final monitoreen cómo si de pronto tomaron la mejor decisión o no tomaron la decisión correcta. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tenía que ir haciendo como para mejorar todos esos errores que empiezan a encontrar por ahí. ¿No? Ya para terminar, digamos, ¿qué es lo que deberían tener en cuenta después de todo esto? Todo lo que les he dicho, la idea sería manejar un diario de esto, ¿sí? Entonces, ya les mostré el tema del Excel, cómo lo pueden ir haciendo. Entonces, manejen siempre un diario porque en el diario
precisamente ustedes se van a poder dar cuenta cuáles son sus pros y cuáles son los contras de ustedes, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Ustedes empiezan a poner operaciones en un diario. Primero se dan cuenta que las operaciones ganan, ¿sí? Que son ganadoras, pero que no ganan tanto. Entonces ahí de pronto hay un problema. Y ustedes se pueden ver su diario y es porque de pronto operan, ustedes siempre operan los lunes y los viernes, y los lunes y los viernes siempre pierden dinero. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, los lunes y los viernes, a diferencia de los otros días de la semana, que son los días de menos volatilidad generalmente en los mercados financieros? Entonces, si ustedes operan un lunes o un viernes, hay menos volatilidad y ahí es menos probable que se mueva algo. Entonces, ¿dónde puede estar la falla? De pronto ustedes son mejores, como traders precisamente, en días con más volatilidad. Entonces, son mejores los martes, miércoles y jueves, que son los días en donde hay más volatilidad. Entonces, cuando ustedes ya se dan cuenta de eso, pues evitan operar el lunes y el viernes y puede que el sistema crezca muchísimo, simplemente por haber corregido eso tan básico, ¿no? Esos son temas de cada quien. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? Cuantificando todo. Es la única manera que ustedes se pueden dar cuenta de ese tipo de cosas suyas. No hay otra manera en la que se puedan dar cuenta. ¿Listo? Es como aprender a reconocer lo que ustedes están haciendo y cómo se están comportando según lo que están haciendo. ¿Listo? Aprender a reconocer el tipo de personas sesgadas. Entonces ya saben si son passive preservers, si son active accumulators, si dependen. Tener objetivos claros. Entonces siempre ustedes tengan objetivos claros. Siempre está el tema de las personas que creen que poner take profit y stop loss es una orden, ¿sí? Entonces ustedes se van a MetaTrader y ponen la orden de stop loss y take profit. No, hay diferentes maneras de hacerlos. Entonces, por ejemplo, los intradays, el take profit o desde stop loss es al final del día, ¿sí? Si pasa el día, entonces para que no les cobren swap, tienen que cerrar sí o sí la operación. Cierran la operación para que no les cobren swap y ahí está su stop loss o su take profit. No utilizaban nunca una orden, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Hay otras personas que el límite es volatilidad. Si el activo llega a ser muy volátil, pues ahí está el stop loss. Hay otras personas que antes de una noticia, precisamente también por la volatilidad, entonces antes de una noticia, también cierran la operación, ¿cierto? Entonces ahí está el stop loss y no están utilizando un precio fijo per se. Entonces hay muchas maneras de usarlo, lo importante es que lo usen, así sea manual, que ustedes digan, listo, si va a haber una noticia, entonces cierro la operación ya mismo, o si se va a acabar el día, si se va a acabar la semana para que no me cobren triple swap, cierro la operación, o lo pueden poner con la orden, listo, si llega el precio tal, entonces si el stop loss llega al precio tal, entonces que se cierra la operación. Entonces, hay muchas maneras de utilizarlo como para como para no tener la excusa de no usarlo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta ahí, es muy, muy, muy importante que tengan eso claro, ¿listo? Conocer los productos a fondo, entonces muchas veces las personas precisamente pierden porque se meten en productos que no conocen muy bien. Entonces, cuando ustedes estén viendo un mercado nuevo, precisamente ahorita que se está poniendo mucho de moda las criptos, los NFTs y todo esto, siempre antes de empezar a operar en forma, es decir, a invertir mucho dinero, conozcan el mercado. Entonces, si se van a ir al mercado de las criptos, entonces se van al Bitcoin. Entonces, ¿qué es el Bitcoin? ¿Cómo se creó? ¿Cómo funciona y para qué sirve? ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve el Bitcoin? Porque ahí ustedes se dan cuenta de varias cosas. Si saben para qué sirve, pues eventualmente van a terminar sabiendo qué es lo que hace que suba, eh, que pase externo al Bitcoin, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, que ahorita no está funcionando como moneda, sino como activo financiero, pues ustedes dicen, si algún país lo aprueba como moneda, pues no va a ser suficientemente fuerte porque el Bitcoin no está funcionando como moneda mundial. Entonces, solo va a funcionar en ese país y si el país es muy grande, pues puede que no suba tanto. Entonces, ya ese tipo de relaciones ustedes empiezan a hacer cuando conocen el activo como tal. Si no lo conocen, es muy difícil que ustedes empiecen por así decirlo, entender lo que está detrás del activo, que es lo que muchas veces hace que las personas también pierdan, ¿no? Entonces, ya saben, si alguien les dice que un activo es muy bueno antes de meterse a comprarlo eh, para que suba muchísimo, ¿sí? Miren primero qué es el activo y en qué consiste y qué puede hacer que sube o que baje para tener como una idea y para que de pronto no se lleve una sorpresa amarga ahí en ese caso, ¿no? Y saber que siempre pueden existir casos fortuitos. Entonces, lo que les digo, ustedes pueden saber todo, pueden hacer análisis técnico fundamental, tener objetivos claros, tener todo claro, pero hay algunos casos que se han dado mundialmente en donde ustedes simplemente no van a poder hacer nada porque las gráficas bajan muchísimo, muy rápido. Y es el tema de los casos fortuitos. Siempre han pasado, siempre van a pasar. Entonces, recuerden que las más recientes han sido 2015 en el tema de Forex, ¿cierto? 2015 con el euro franco, que fue la crisis de Forex, euro CHF. Por allá en 2008 tuvimos, no, miento, en 2015 también tuvimos lo del petróleo, ¿cierto? Entonces también tuvimos lo de la caída del petróleo, ¿cierto? Entonces del petróleo en 2020 alcanzó a ver la caída de la bolsa
al principio de la pandemia, ¿cierto? Entonces también fue un caso fortuito. En el 2008 pues, tuvimos todo el tema de las hipotecas, ¿cierto? La crisis del nuevo milenio de los 2000, también la tuvimos, ¿cierto? Que esa vino acompañada de las .com por allá en los 2000. La crisis también de los commodities en 1980, ¿cierto? El crack del 29, entonces ha pasado todo el tiempo y es muy probable que siga pasando y pasando con diferentes activos, entonces no hay que alarmarse, es totalmente no esperable, porque es algo que no se puede pronosticar, pero sí, sí algo que ustedes pueden saber, aunque sea que puede llegar a pasar algún día, ¿no? Y que seguramente cuando estén operando algún día les va a pasar algo parecido. Entonces, la idea tampoco es, digamos, detenerse por ese tipo de cosas que suelen pasar. ¿Listo? Listo, entonces básicamente esto es lo que les quería mostrar hoy. Siempre recuerden el tema de que todo funciona como un sistema, como les dije anteriormente, no solo consiste en saber analizar algo en sí, sino ustedes saber analizarlo y digamos que combinar todos esos factores que hay emocionales y de riesgo y demás para que puedan aprovechar mejor los movimientos que están en el mercado, ¿no? Esto es básicamente lo que les quería decir. Eh, Hasta que llegamos el día de hoy, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, recuerden que yo soy Julián Pineda, directamente trabajo con el broker Equity. Sí les recomiendo que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como Equity Español, en LinkedIn estamos como Equity Es, ahí estamos publicando información de todo el tema del broker. Entonces, los torneos que hemos hecho y que hicimos en noviembre los estamos publicando ahí, los futuros eventos, lo que estamos sacando lo estamos sacando por ahí. También hace poco sacamos un podcast en Spotify para que vayan y lo vean, que es básicamente un breve resumen que hay del mercado todos los días y que es algo que ustedes sí o sí en algún lado deberían ver para poder sacar el mejor provecho a la información que hay por ahí. Entonces es un resumen muy corto que sacamos todos los días para que lo vean y se enteren un poco de lo más importante que deberían tener en cuenta para ese día o para esa semana, ¿no? Y sí les recomiendo mucho, vayan a YouTube porque hay todos los webinars y todos los Facebook Lives que estamos haciendo, básicamente todo el contenido que estamos haciendo en Equity se está quedando grabado. Entonces, si no estoy mal, hay más de ya 120 horas gratis de contenido que está ahí. Entonces, seguramente van a poder encontrar muchos temas que sean de su interés, tanto técnicos, fundamentales, contextos de algo, casos prácticos de alguna cosa, temas psicológicos y demás que pueden empezar a aplicar desde ahí. ¿Listo? Y esto es contenido totalmente gratis para ustedes, para que lo empiecen a aprovechar ya como clientes de Equity. Entonces, cualquier cosa que hayan tenido sobre el live o algún webinar que haya hecho sobre el broker, de cómo abrir una cuenta real, alguna cuenta demo, aquí les dejo mi correo, julian.pineda@equity.com. Ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan del broker o también algún tema que quieran ver en los Facebook Lives para evaluarlo y lo ponemos acá, no hay ningún problema. No, si nomás me despido, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos entonces la otra semana, el miércoles, con un webinar que vamos a estar haciendo por la noche. Eh, y los futuros Facebook Lives que vamos a estar haciendo en julio. Esto el viernes también hasta ahora. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.